Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis visual. Bueno, hoy vamos a desgranar un tema que, seamos sinceros, toca de cerca a muchísimos hogares, las finanzas familiares. Vamos a ver cómo romper de una vez por todas ese ciclo de vivir al día y, lo más importante, cómo empezar a construir un futuro con verdadera paz y estabilidad. Así que, vamos a ello. Si miramos esta cita, la verdad es que da en el clavo. Muchas familias no viven mal porque sean perezosas, viven al día porque nadie les enseñó cómo salir del ciclo. Y es que es exactamente así: trabajar, pagar cuentas, esperar el próximo sueldo y vuelta a empezar, ¿verdad? Y mientras tanto, los gastos aumentan, el tiempo para estar con la familia disminuye y el estrés, claro, se dispara por las nubes. Si esta situación resulta familiar, hay que entender algo fundamental. Esta asfixia no es por falta de esfuerzo, es sencillamente porque faltan las herramientas adecuadas. Y para poner esto en perspectiva, nada menos que un 77% de los trabajadores viven actualmente al día. Un 77%. O sea, más de 3/4 partes dependen totalmente de su siguiente nómina para poder llegar a fin de mes. Si alguien está pasando por este agobio financiero, es absolutamente crucial saber que no es el único. Es algo súper común en casi todos los niveles de ingresos. Vamos, que no es un fracaso personal, es un problema estructural de fondo. Pasemos a la primera sección, el ciclo sin fin. A ver, la realidad es que la balanza está totalmente desequilibrada desde el minuto 1. Por un lado, tenemos salarios que en su mayoría llevan años estancados, y por el otro, nos topamos con la inflación, ese aumento constante e implacable del coste de la vida. La vivienda, la luz, el carro de la compra, absolutamente todo sube a un ritmo que destroza cualquier sueldo. Básicamente, arrancamos con una desventaja enorme, porque hoy nuestro dinero, literalmente, compra muchas menos cosas que ayer. Y claro, ¿cómo se nota esto en el día a día? Pues si repasamos estas señales, seguro que a más de uno les suenan. Y ojo, hay que verlas sin juzgarse. Hablamos de tener la cuenta a cero días antes de cobrar, o ver cómo la nómina entera se evapora solo en pagar deudas y facturas. Un gasto imprevisto, por mínimo que sea, provoca una crisis tremenda en casa. También está la dependencia brutal de las tarjetas de crédito para cosas cotidianas, no tener un colchón de ahorro y, en definitiva, vivir con una ansiedad constante por el dinero. Y cuidado, que estos síntomas no solo vacían los bolsillos, sino que generan un desgaste emocional tremendo. Vamos con la segunda sección, la raíz del problema. Y por todo esto que hemos visto, la educación financiera es tan absolutamente vital, porque llega un punto en el que nos damos cuenta de que, lamentablemente, no basta solo con trabajar más horas. El verdadero problema no es siempre cuánto se gana. Necesitamos aprender a administrar mejor, a ahorrar, a invertir y a crear nuevas fuentes de ingresos. Sin estas herramientas básicas de gestión, da igual lo que ingresemos. El dinero, sencillamente, se esfuma a la misma velocidad o incluso más rápido. Sección 3. Activos contra pasivos. Vale, aquí viene un cambio de mentalidad brutal. Un activo es, diciéndolo de la forma más sencilla posible, algo que pone dinero en nuestro bolsillo. Así de claro. Y es justo aquí donde las personas financieramente estables enfocan toda su energía. Estamos hablando de inversiones, acciones que nos dan dividendos, o por ejemplo una propiedad que tenemos alquilada y nos genera un dinerito extra cada mes, superando lo que nos cuesta mantenerla. En el lado opuesto, y en claro contraste, tenemos los pasivos. Un pasivo es, básicamente, todo aquello que nos saca dinero del bolsillo de forma constante. Las dichosas tarjetas de crédito, las deudas con altos intereses o incluso un coche que, si no lo usamos para trabajar, nos exige pagos continuos de seguro, gasolina y reparaciones. El ciclo de vivir al día es una trampa, porque nos empuja a comprar pasivos que secan nuestras cuentas mes a mes, mientras creemos equivocadamente que estamos adquiriendo cosas de valor. Esto se ve súper claro si comparamos dos mentalidades muy distintas. Por un lado, tenemos una forma de pensar que gasta 1.300 euros en el último móvil del mercado. Eso es un pasivo de manual, porque pierde valor nada más salir por la puerta de la tienda. Por otro lado, una mentalidad orientada a generar riqueza coge esos mismos 1.300 euros y compra acciones de la empresa que fabrica ese móvil. La primera opción nos quita dinero a largo plazo. La segunda, en cambio, tiene el potencial real de darnos más dinero gracias a su revalorización. Menuda diferencia. Por tanto, todo empieza por algo llamado consumo inteligente, o sea, hacer una pausa, respirar y pensar 2 veces antes de pasar por caja. Preguntarnos, ¿esto es una necesidad real o es solo un capricho? Evaluar cada compra es nuestra primera barrera de defensa para no acumular pasivos innecesarios. Se trata simplemente de cuidar lo que tenemos y comparar precios de forma consciente. Avanzamos a la sección 4, herramientas de estabilidad.
Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto en la práctica? Aquí entra la famosa regla del 70-20-10. Es un sistema facilísimo para crear un presupuesto que de verdad funcione. Consiste en dividir los ingresos del mes así: un 70% directo a los gastos básicos de la casa, un 20% religiosamente guardado para ahorro y el 10% restante para liquidar deudas lo antes posible. Poner las cifras en orden es, sin duda, el primer gran paso para retomar el control. Y hablando de ese 20% de ahorro, la joya de la corona es el fondo de emergencia. La clave del éxito aquí son las microacciones. Nada de agobiarse pensando en ahorrar miles de euros de golpe. ¿Qué va? El objetivo inicial debería ser juntar entre 500 y 1.000 euros para esos sustos que siempre aparecen cuando menos lo esperamos. El truco, dividir esa meta en partes muy pequeñas, aportando 20 o 50 euros cada vez que podamos. Y si es posible, automatizarlo en el banco para no tener ni que pensarlo. Empezar poco a poco es súper válido y necesario. Ahora, para ese 10% que destinamos a las deudas, hay una táctica estratégica espectacular llamada el método de la avalancha. Básicamente se trata de atacar primero a las deudas que tienen los intereses más altos, como suelen ser las tarjetas de crédito. Al quitarnos de encima esas deudas tan caras primero, liberamos un montón de dinero mensual que antes regalábamos en forma de intereses. Y ese dinero extra, ¡boom!, lo usamos para pagar la siguiente deuda más rápido, creando un auténtico efecto avalancha a nuestro favor. Y llegamos a la última parte, sección 5, transformar el futuro familiar. Porque al final del día dominar todo esto de los ingresos y los gastos es muchísimo más que poder pagar las facturas a tiempo. Resulta que la familia es el primer y más importante entorno de educación financiera. Lograr esa tranquilidad económica no solo reduce drásticamente el estrés de los adultos, sino que crea el clima perfecto y propicio para contagiar esos buenos hábitos a la siguiente generación. Y esos hábitos son cosas súper prácticas que podemos enseñar a los más pequeños casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, enseñarles a ahorrar desde pequeñitos en una hucha, hacerles ver que el dinero cuesta esfuerzo ganarlo, ayudarles a gestionar sus pequeñas pagas separando lo que gastan de lo que guardan, o incluso involucrarlos llevándoles al supermercado para que nos ayuden a comparar precios. Si les damos estas herramientas desde niños, nos aseguramos de que crezcan preparados y no caigan en este mismo ciclo tan agotador. Para ir cerrando nuestro análisis, me gustaría que nos quedáramos con un mensaje clave. La tranquilidad financiera no aparece por accidente. Se construye con decisiones pequeñas, todos los días. Y es que ser constantes en las cosas del día a día, en evaluar bien una compra o en ahorrar un poquito aunque parezca insignificante, es infinitamente más potente que quedarnos de brazos cruzados esperando a que un golpe de suerte nos arregle las cuentas de la noche a la mañana. Todo gran cambio puede empezar con una sola decisión: aprender algo nuevo que transforme la realidad por completo. Así que la pregunta final que dejamos en el aire hoy es: ¿qué pequeña decisión podemos tomar hoy mismo para transformar el futuro de la familia? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración y de verdad esperamos que todas estas herramientas sirvan para dar ese gran primer paso hacia una auténtica paz financiera. Hasta la próxima.